En la cima de su poder, el rey David deambula por los tejados de su palacio en una cálida noche. La opulencia que lo rodea, los mármoles fríos y los tapices suntuosos no logran llenar el profundo vacío que anida en su alma. Su mirada, perdida en el horizonte de Jerusalén, es un reflejo de melancolía y soledad, la de un hombre que lo tiene todo, pero siente que no tiene nada. De repente, sus ojos son capturados por un resplandor en la distancia. En un patio cercano, bañado por la luz plateada de la luna, una figura femenina se prepara para un baño ritual. Es un destello prohibido, una visión que rompe la monotonía de su aburrimiento real. Con movimientos lentos y deliberados, la mujer, Betsabé, se despoja de sus velos. Su figura se revela bajo el manto lunar, en una escena donde las sombras y las siluetas danzan para enfatizar su gracia y una sensualidad casi sagrada. Oculto en la penumbra de su azotea, David observa, incapaz de apartar la vista. Sus ojos son un torbellino de asombro, deseo y una chispa de naciente obsesión. La tensión es palpable, alargada por una contemplación silenciosa que sella su destino. La línea ha sido cruzada en su mente, y ahora solo queda el acto. Con una determinación férrea en el rostro, llama a sus siervos y les ordena indagar sobre aquella mujer que ha encendido su alma. Poco después, un mensajero del rey se presenta ante Betsabé. En su rostro se dibuja una mezcla de sorpresa, quizás intriga, antes de aceptar la invitación real. Escoltada a través de la noche, su figura se pierde en el camino hacia el palacio, envuelta en una atmósfera densa, cargada con la promesa de lo prohibido. Bajo la penumbra de los aposentos reales, el deseo se mezcla con la imprudencia. El encuentro es un secreto susurrado a través de miradas, sombras y la cercanía de sus cuerpos. El secreto, sin embargo, no tarda en echar raíces. Betsabé, con una expresión de temor y asombro, descubre su embarazo. Cuando la noticia llega a oídos de David, el pánico se apodera de él. En un intento desesperado por cubrir su pecado, llama a Urías, el esposo de Betsabé, del campo de batalla. Le insta a ir a su casa y disfrutar de un merecido descanso. Pero Urías, un soldado honorable, se niega a gozar de lujos mientras sus hombres sufren en el frente. La estratagema ha fallado. Consumido por la desesperación, David recurre a la traición. Envía a Urías de vuelta a la guerra con una orden fatal para sus generales: abandonarlo en el punto más crudo de la batalla. La sensualidad oscura de su encuentro ahora se tiñe de un destino trágico e irreversible, culminando con la muerte heroica de Urías en el campo de combate. Betsabé guarda un luto falso, su rostro una máscara compleja que oculta la terrible verdad antes de que David la tome por esposa. Pero el pecado no permanece oculto por mucho tiempo. El profeta Natán se presenta ante el rey y lo confronta con la parábola de un hombre rico que le roba su única oveja a un hombre pobre. La ira de David se enciende ante la injusticia, sin saber que él es el protagonista de la historia. Al revelarse la verdad, su rostro se descompone. El castigo divino no se hace esperar. El niño nacido de su unión con Betsabé enferma gravemente. Vemos a un rey humillado, suplicando y ayunando. La tragedia sella el destino de David y Betsabé, uniéndolos no por el amor, sino por la pérdida y el secreto compartido. Es el final de un capítulo oscuro, pero el inicio de una nueva y compleja relación, forjada en el fuego del deseo, la traición y el dolor. Tras la sombra de la tragedia, David y Betsabé se presentaban ante la corte como un matrimonio, pero sus miradas guardaban un pacto de silencio, un entendimiento profundo forjado en la culpa y el deseo. En los pasillos del palacio, sus gestos contenían la tensión de lo no dicho, mientras que en la intimidad de sus espacios privados se revelaba un vínculo inquebrantable. Betsabé, ahora reina, poseía una belleza resurgida, una madurez seductora que emanaba de su andar, de sus velos y de la manera en que adornaba su cabello. Era un erotismo sutil pero poderoso,
una fuerza que usaba con astucia para navegar las complejas aguas de la corte. El nacimiento de Salomón fue un nuevo amanecer para la pareja, pero un amanecer teñido por la sombra de su origen. Los rituales de nacimiento y la adoración del rey al infante contrastaban con el secreto que lo rodeaba, una semilla de futuro oscuro plantada en el corazón del reino. A medida que David envejecía, la intriga por la sucesión se intensificaba, y Betsabé se movía con destreza entre los hilos del poder. Susurrando, influenciando, su figura enigmática ganaba control, consolidando su posición en encuentros secretos, donde su encanto y perspicacia eran sus mejores armas. La amenaza de Adonías al trono de Salomón la empujó a actuar. En la oscuridad de los aposentos reales se acercó a un anciano David, no solo como su esposa, sino como una estratega maestra. Fue una noche de seducción política, un juego de miradas, promesas y recuerdos compartidos que activaron la decisión final del rey. Impulsado por Betsabé y su propio remordimiento, David ungió a Salomón como su sucesor. La ceremonia fue grandiosa, pero la verdadera victoria se reflejaba en la sonrisa apenas perceptible de Betsabé, la culminación de un largo juego de intriga. En su lecho de muerte, David buscó su mano en un último gesto indescifrable, y la mirada de ella fue un misterio. Amor, piedad o la fría satisfacción del destino cumplido. Con Salomón en el trono, amaneció un nuevo reinado. La opulencia de su corte, la construcción del templo y los grandes juicios que lo hicieron famoso mostraban a un joven rey de sabiduría excepcional. Sin embargo, en su rostro se revelaba una inteligencia aguda, cargada con el peso de un secreto. En las sombras, Betsabé, ahora la reina madre, se erigía como una figura imponente pero discreta. Su influencia era una fuerza silenciosa que guiaba, protegía y, a veces, manipulaba cada decisión de su hijo. Su relación era una mezcla de amor maternal y un profundo respeto por su astucia política. La llegada de la reina de Saba fue un duelo de intelectos y encantos, una seducción basada no en lo físico, sino en el poder de la palabra y la curiosidad mutua. A pesar de la grandeza de su reinado, Salomón nunca escapó a los ecos del pasado. En momentos de reflexión solitaria, su mirada se perdía, perseguido por los fantasmas de la historia prohibida de sus padres. Mientras tanto, Betsabé continuaba su juego de poder, manejando las intrigas de la corte para asegurar el legado de su hijo. El reinado de Salomón, una era de paz, también fue el inicio de su propia decadencia. La acumulación de riquezas y las muchas esposas sugieren que la sensualidad oscura de sus padres se manifestó en su propio exceso. Ya anciana, Betsabé observó el esplendor y las fisuras del reino, cerrando el ciclo de deseo, poder y consecuencia con una mirada llena de orgullo y una profunda tristeza. Yo soy Sergio El Champ, sígueme para más historias.